Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas? Ha pasado casi un año ya. Estamos en esta nueva temporada de nuestros encuentros en Mercurio. Mercurio, el dios de la comunicación, equivalente a Odín de los vikingos. Aquí estoy con mi hermano del camino, mi compañero de armas, el amado doctor Faiz por la familia iberoamericana, porque él está desde Alemania transmitiendo y vamos a tocar los temas que nos convocan hoy día, lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en nuestro país. Así que, bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Querido Ramón, mago del universo, mago de nuestro país, quiero decirte que lo primero, estuve en una conferencia ahora, en dos conferencias en España. Barcelona, y muchas personas me preguntaron por ti, ¿cómo está Ramón? Si seguimos juntos, y yo les dije sí. Así que extiendo ese reconocimiento a todo lo que tú has hecho durante tanto tiempo también, Ramón, que simplemente buscar la verdad, y atreverse a decirla. Así que hay mucho reconocimiento tuyo aquí también en Europa. Así que sin más, hoy día un panorama bastante simbólico, bastante emocional dentro de lo que tenemos que hablar. ¿Quieres comenzar tú? Bueno, mira, estuve viendo una grata charla le digo, profesor, es un geopolítico, Raúl Sor, de Chile, que siempre está en la televisión hablando, haciendo su análisis internacional, y él habló del terrorismo, que terrorismo no es un gobierno, es un método que puede usar cualquier gobierno o persona o grupo, que puede haber sido siempre democrático, pero los métodos que utilizan son terroristas. Veo esa imagen poderosa detrás tuyo con ese estallido de fuego. Ayer hicieron volar un hospital en Gaza con 500 personas. Eso es terrorismo, ¿no? Desde mi punto de vista, sí, pues Ramón, porque fíjate tú que lo que ocurrió ayer, uno tiene que precisar que ya las víctimas se dicen que son más de 500, ¿ya? Y sin entrar en tantas barbaridades, porque unos echan la culpa a otros. Uno tiene que saber una cosa, amigos y amigas de Encuentros en Mercurio, que cuando hay guerra, la verdad es la primera víctima y los medios se transforman en propaganda. Entonces, es muy difícil realmente para los que no estamos metidos en el conflicto y que buscamos la paz, la armonía en el mundo, determinar quién es el que causó todo esto. Pero como te digo, Hamas culpa particularmente a Estados Unidos con el beneplácito de Israel. Israel culpa a Hamas, Estados Unidos culpa a Hamas. Entonces, al margen de eso, porque uno tiene que decir que nosotros no somos ni antisemitas, no somos ni antipalestinos, tenemos amigos en todas partes y buscamos la armonía y la paz al fin y al cabo. Pero sí hay algunas reflexiones sobre las barbaridades que están ocurriendo en la guerra, porque cuando uno observa lo que ocurre dentro de una visión cósmica y dentro del plan cósmico, Ramón, todo lo que es Persia, todo lo que es el Medio Oriente, está ordenado bajo el dualismo. El dualismo se refleja prácticamente en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, quebradura por quebradura, y así han pasado los siglos de guerras en esos lugares del mundo, que reflejan bajo esta visión la emocionalidad del ser cósmico. Fíjate tú que lo que ocurre hoy día lamentablemente, entre Israel y la franja de Gaza, genera emociones en todas partes, siendo que hay otras guerras. Esta es una guerra que genera mucha emocionalidad. Entonces, nos enfrentamos a una situación que uno tiene que decir, y te doy la palabra inmediatamente dentro de estos 30 minutos. Tanto los hombres de armas de un lado como de otro son inocentes y no son inocentes, son criminales y no son criminales, son buenos y no son buenos. Esa es la máxima expresión dentro de este
círculo vicioso de guerras interminables bajo el dualismo y también bajo lo que uno interpreta como la emocionalidad del ser cósmico. Es de esperar que en algún momento dado se detenga. Pero la historia dice que no, Ramón. La historia dice que esto va a continuar y continuar, aunque tengo algunas píldoras de la Biblia y de las Escrituras que te las comento después. Mira, este conflicto, lo que está pasando, vemos el último golpe de estos tipos que atravesaron un muro y les pegaron a otros. Pero antes, ¿qué había pasado? Han habido miles de asesinados palestinos desde Israel. No podemos justificar nada. Llegaron unos tipos en 1948 en esta guerra que fue planeada. Fue planeada. La Primera y la Segunda Guerra Mundial están escritas en las cartas de Albert Pike a Mazzini y habla de una tercera guerra donde el mundo musulmán y el mundo occidental se van a destruir. Ahora, ¿significa que se va a destruir todo el planeta? No, habla de dos grandes actores que son los que tú señalas magistralmente, que estamos creando emociones, con ese emotion, lo que nos va a poner en movimiento para enfrentarnos y destruirnos. Ahora, ¿quiénes van a quedar vivos? ¿Quién está haciendo que estos se enfrenten? Y si vamos tirando el hilito, esto ya no tiene nada que ver con antisemitismo ni nada. Los judíos son mi hermano, mi principal líder es judío. Mi mejor amiga en Chile es judía sefardita, judía real, pues no házara. Los judíos son mis hermanos. Pero, y esa es la verdad, y hay profecías que ellos siguen que dicen que tienen que destruir esa zona de Palestina y tienen que construir un templo de nuevo. Cuando hablan de construir su templo de nuevo, el templo de Salomón, el templo antiguo, en ese momento va a venir, van a pasar a otra etapa de estas profecías que tú bien señalas. O sea, aquí estamos frente a una guerra que va más allá de un territorio, va más allá de una época. Es una guerra que tiene que, se hunde las religiones de la humanidad, porque esto tiene nada más que ver con las profecías que le hizo un supuesto Dios a Abraham, que le dijo, mira, si puedes contar la arena de todos los mares del mundo, así serás tú y tu descendencia, el planeta de ustedes, y gobernarán a los gentiles con barra de hierro. Eso dicen todas las Biblias del mundo. Y hay gente que se cree eso. Hay gente que cree eso a rajatabla. Yo me quedo con la opinión del judío Jesús, que decía que ya en su época la religión había sido usurpada, había sido infiltrada por un demonio, y estamos siguiendo nada más que los deseos de un demonio que necesita sangre para poder existir. Siguiendo con esto, preparando este encuentro en Mercurio, tomé mis archivos de las escrituras y al menos 5 aspectos que van en la línea de lo que tú señalas. Fíjate tú que en el Deuteronomio se señala que primero el regreso de los judíos a la tierra de Israel, es decir, y eso comienza con todo lo que fue Ben Gurión y su trabajo de establecer el Estado de Israel a partir de 1948. Entonces se cumple, vuelven a eso. Aunque yo siempre he dicho que la tierra prometida del pueblo judío no es ni esa tierra de Israel actual, ni tampoco es el sur de Chile, la Patagonia, sino que la tierra prometida es otro lugar, pues es un súper secreto, un súper enigma que lo podemos conversar en otro lugar, pero en silencio. Sí, en todo caso es un lugar muy en las alturas, muy puro, muy pristino. Fíjate tú, también dice en Isaías, se habla de que el anticristo, reflejado por la muerte, establecerá un pacto de 7 años con Israel. Y si uno sabe dónde está el anticristo, que al menos lo hemos revelado, el pacto está de alguna forma hecho, profecía cumplida. También en Daniel y en otros pasajes se habla de la construcción del templo de Israel, del tercer templo supuestamente de Israel, que es lo que todavía no se ha cumplido y que muchos quieren cumplirlo. Pero también se señala en Daniel que
el anticristo romperá el pacto con Israel, ocasionando una persecución mundial de la nación judía. E Israel será invadido, señala en Ezequiel, y aplastado Israel, querido Ramón, según lo que están en las escrituras señaladas. Entonces, si todo esto es así, esta breve lectura de estos pasajes culmina con Zacarías, donde dice que Israel aceptará a Jesús como su Mesías, que de alguna forma permitirá regenerar al pueblo de Israel, restaurarlo y también, bueno, proyectarlo para una nueva era. Son aspectos de lo que tú dijiste, de un conflicto sempiterno, marcado por el dualismo de Zaratustra, ciertamente, que lo establece, el ojo por ojo, diente por diente, quebradura por quebradura, pero que al mismo tiempo pareciese que estamos en una línea que ahora falta enfrentar algo muy delicado para el pueblo de Israel. Entonces, si esto del hospital detona algo de estas magnitudes, preparémonos para las revelaciones supremas que es el Armagedón al fin y al cabo. Exactamente. Insisto, la persona que habló de que las creaciones de las guerras fueron creaciones de sociedades secretas, Albert Pike en su carta a Mazzini, termina diciendo que va a haber una tercera guerra mundial donde se van a enfrentar exactamente el mundo árabe contra el mundo occidental. Yo me voy a quedar con eso. Están haciendo, con base bíblica o no, están haciendo que se enfrenten. Imagínate que ayer tirar una bomba en un hospital donde hay 500 palestinos árabes ocasionó que el embajador de Palestina en Chile lo rodearon casi como un búnker de carabineros. Al parecer tenían aparatos hasta para inhibir celulares. ¿Ah? Tengo gente que vive cerca de ahí que, oye, no funcionaban las cosas. O sea, quieren exportar la guerra. Por lo tanto, vamos a hablar de la solución a esto. Entender entonces de que en ambos lados del conflicto hay gente que está sufriendo. Esta gente que fue secuestrada está sufriendo y los que han muerto de este lado en Israel están sufriendo. Hay miles de personas muertas aquí y los que están acá. Ya hay toda una ingeniería de títeres arriba que quieren enfrentamiento, quieren. ¿Qué es lo que nos puede librar de pasar por estas locuras? Que al parecer nada podría. Por de pronto entender que en ambos lados del conflicto hay gente realmente que está sufriendo y que son hermanos. Y entender que hay sociedades secretas, como lo denunció desde Trump hasta Kennedy, de que están ingenierizando las guerras. Donald Trump dijo que él ya había tomado nota de que todas las últimas guerras se habían creado en el Pentágono. Y dijo la razón de estas guerras son para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos, los dueños de las fábricas de armas. Si vamos a buscar a los dueños de las fábricas de armas, nos vamos a encontrar que son los mismos dueños de las farmacéuticas, son los mismos dueños de los bancos, son los mismos dueños de los medios de comunicación. O sea, aquí está la gente, una parte de esa élite que controla todo y estamos nosotros como sus títeres, ¿ah? Como las hormigas rojas contra las hormigas negras, que naturalmente no pelean, a menos de que las metas en un frasco y lo agiten. Nos metieron en este frasco mirando siempre la televisión, estos medios, y nos están agitando para que elijamos un bando. Entonces, elijamos el bando de las víctimas, de apoyar a las víctimas. Elijamos el bando de la gente sabia que está dándose cuenta que esto está todo inventado. Lo están haciendo para que nos enfrentemos. Ya dijeron ya a principios del siglo XX que habíamos mucha gente. Ya en los años 70 éramos 4.000 millones y hablaron que había una explosión que se venía que era peor que la explosión nuclear, que era la explosión demográfica. Hablaron este señor Bill Gates de que era necesario hacer un buen trabajo con estas cosas, disminuir la población en un 15%, eso significa eliminar a 1.500 millones. Ya con toda esta ingeniería que hicieron estos 3 años de oscuridad, sabemos que la tasa de natalidad en Chile llega acá al 40 y tantos por ciento, igual que en España. En cambio, la tasa de mortalidad subió más de 200%. O sea, es cosa que esperemos una generación, 15 años, 16 años, y vamos a ver cómo la población de la Tierra hace esto. Nos están eliminando. Las víctimas somos todos nosotros. Todo esto que estamos viendo de guerra y todo eso es para dirigir nuestras miradas y no nos demos cuenta
¿Cuál es la real guerra? La guerra es contra cada uno de nosotros. Nos están esterilizando, nos están matando, nos están inventando cosas de nuevo para meter en nuestro sistema biológico para que no funcione como debería. Esa es la verdadera guerra. Así es. Y para superar y trascender la guerra, mira, yo sugiero a todos los amigos alejarse de los fanatismos, Sí, porque los fanatismos llevan precisamente a la justificación de un lado y de otro, pero mirando con un ojo y con el otro ojo. Por lo tanto, alejarse de los fanatismos. Nosotros buscamos la armonía del mundo, buscamos la sabiduría y buscamos que poder llegar a un peldaño de conciencia. Lamentablemente lo que tú señalas está establecido, Ramón. Hay personas que realmente quieren una guerra mundial nuclear, lo hemos conversado más de alguna vez, sí. y trabajan para que de alguna forma se detone el conflicto. Apretan por un lado y se enfrentan en Ucrania, ahora en este Medio Oriente en un nuevo capítulo. Entonces, siento yo que lo principal en este minuto es que a todos aquellos fanáticos de un lado y de otro se alejen de nosotros. Nosotros no estamos en esa frecuencia y ciertamente estamos con las víctimas, con los más necesitados, Ramón, con los más pobres. Siempre hemos apoyado la justicia, siempre hemos apoyado la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, tanto unos como otros, al menos en las víctimas, uno está con ellos y hay que defenderlos porque son el reflejo de toda la humanidad. Recordemos que todos los países reflejan aspectos del ser completo y lo que estamos viendo ahí son pugnas que también reciben energía de diferentes partes del mundo y en consecuencia alejarnos del dualismo, de los fanatismos, es muy importante y siempre también otro elemento para detener este conflicto. Lo comentamos la otra vez cuando estábamos ahí juntos, pero hay que tener mucho cuidado con la información de los medios corporativos. Si los medios corporativos, cuando hay guerra, la prensa se transforma en propaganda. En consecuencia, claro, si uno está de un lado va a pensar en una cosa, si está del otro lado va a pensar en otra cosa, pero en el fondo hay que tener mucho cuidado con la información, aunque la verdad tarde o temprano se sabe y es así el camino, Ramón. Un momento de sufrimiento, hay un momento de padecimiento. Esta ley del talión que está inscrita incluso en el Código de Hammurabi hace miles de años, está vigente hasta el día de hoy y se cumple al pie de la letra tanto por unos como los otros, Ramón. Claro que, como se sabe, el último tiempo fallece o es asesinado un judío y al cambio mueren 10, 20 de los otros. Una tragedia y una tragedia que nosotros desde Encuentros en Mercurio llamamos a detener, llamamos a pacificar. Tenemos que evolucionar hacia la conciencia y no hacia la guerra. Y tenemos que darnos cuenta también, querido Ramón, que todas estas escrituras conducen a estos países y que de alguna forma tienen que ir quedando poco a poco, bueno, en un grupo de personas, pero nosotros tenemos que evolucionar hacia una creencia cósmica, hacia una evolución de la sabiduría y de la conciencia, Ramón. Para terminar con esto de este conflicto, quiero señalar que esto no es un conflicto equilibrado. Esto se parece más a David contra Goliat. Y mucho más que eso, acaba Estados Unidos mandar el segundo portaaviones. Y para que se hagan una idea, nuestros amigos, en el 2011 se canjeó a un militar israelita que tenían los palestinos por 1023, si mal no recuerdo, ciudadanos palestinos, entre ellos muchos niños, adolescentes, que los tenían presos. Eso habla harto de la Uh -huh. sobrevaloración de unos y la infravaloración de otros. Palestina Uh era un -huh. país que vivía en relativa armonía desde siempre y de repente llegaron esta gente diciendo, oye, esta tierra nos la heredó Dios
y apoyados por la aviación de Inglaterra. Y bueno, Albert Pike dijo, vamos a crear de nuevo una migración. Esto está todo ingenierizado. Entonces, los palestinos están sufriendo hace tiempo. Los analistas mundiales, no yo, dicen que la franja de Gaza es una cárcel al aire libre y punto, y se acabó. Entonces, no es un conflicto equilibrado aquí. Aquí los palestinos han sido asesinados por miles desde hace 75 años al menos. Eso. Y lo otro que quiero aclarar es una palabra que es el antisemitismo. Se habla que todas las razas vienen de Sem, Cam y Jafet, que son descendientes de Noé y bla, bla, bla. Los semitas no son los judíos solamente, son todos los pueblos árabes. Egipto es semita, Palestina es semita. Así Así que es. el que habla de antisemita de otros es un tonto que no entiende realmente lo que es el semitismo. Nosotros Son estamos, manipuladores. sí, están Son manipulándonos con manipuladores el para lenguaje. dividir. Nos manipulan con el lenguaje. Los judíos son nuestros hermanos, los palestinos son nuestros hermanos. Nuestros enemigos son esta gente que inventa la guerra, son los dueños de las fábricas de armas, son los que ni siquiera son las sociedades secretas, son la gente que infiltra las sociedades secretas y no tan secretas como el Vaticano para producir en este ajedrez mundial que todo vaya hacia un conflicto mundial. Estoy 100% seguro que ellos sirven a este mismo demonio de siempre que se alimenta de sangre, de dolor y de sufrimiento. Nosotros estamos con las víctimas de Palestina, estamos con las víctimas de Israel, estamos con las víctimas de todo el mundo, porque entendemos que son víctimas no del bando contrario, sino de gente que está por sobre esto y que está provocando esta debacle, que quiere que se enfrente el mundo occidental contra el mundo árabe, para que queden aquí en la tierra 500 millones de personas en vez de 8.000 y ellos gobernándola para siempre. Bien, hay otra noticia que queríamos hablar que tiene que ver con el 18 de octubre de hoy día. ¿Qué recuerdas de esto, amigo, de lo que pasó aquí en Chile hace 4 años? Oye, yo me pregunto por qué están celebrando o conmemorando el 18 de octubre. ¿Qué falsedad más grande? Y sí, uno tiene que decir un par de cosas sobre el 18 de octubre, el famoso estallido social en Chile. Primero, decirle a todos, nadie despertó, querido Ramón, o muy pocas personas, ¿te acordáis? Sí, Cuando estaban todos caminando, Chile despertó, que la cuestión, Chile no despertó, al contrario, cuando uno pasa y observa lo que ocurrió, se da cuenta que todo esto fue un plan financiado particularmente por agentes extranjeros de la izquierda radical que llamó a la evasión en el metro en 2 estaciones, ¿te acuerdas? sí, Ese mismo día estaban todos los presidentes de los partidos políticos de izquierda radical, actualmente en el gobierno, haciendo rondas y llamando a la evasión. El presidente actual de la República, su exministro, todos los actuales partidos políticos y sus presidentes estaban celebrando para llamar a la evasión porque estaban financiados por el extranjero. Eso uno lo tiene que decir. Para instaurar lo que están instaurando, que en el fondo es el neocomunismo gramsciano, ¿ya? Que quede claro eso. Ahora bien, ¿cómo reaccionó la derecha también controlada directa e indirectamente, Ramón? Acuérdate que la evasión era en 2 estaciones sí. de metro y el peor gobierno de la historia, que fue aquel gobierno de derecha, lo que hizo fue cerrar todo el metro, Ramón. Y eso causó la ira de la población de Santiago, porque habían señoras caminando 50, 60 kilómetros para llegar a sus casas. En consecuencia, cuando uno ve en la perspectiva, se da cuenta que tanto derechas como izquierdas estaban coludidas o trabajaron para el mismo fin, dividir y destruir al país para la instauración de la agenda que hoy día está primando y del nuevo orden. Así Yo es. no sé qué conmemoran hoy día, seguramente las izquierdas radicales conmemorarán, se hace acentuados por la derecha que irá en la respuesta para dividir. Uno tiene que recordar eso, Ramón. Nadie despertó, muy pocas personas despertaron.
Yo me acuerdo que participé en la marcha más mayoritaria pensando que venía realmente una reformulación, Yo un también. volver a pensar los principios del capitalismo, de nuestra sociedad, como lo hemos planteado tantas veces, pero en realidad muy pocos despertaron, estaban todos dormidos, siguen dormidos, pero después los mandaron a la casa y los dejaron encerrados más de un año, con la boca tapada. 3 años. Es una vergüenza lo que ha ocurrido en nuestro país, querido Ramón, y ese 18 de octubre marca el adormecimiento del país Así es. en pos de una instauración del gobierno radicales de estos jovencitos gramscianos comunistas marxistas. Así es. Y quiero decir algo que la gente no sabe, que lo mismo que pasó en Chile el 18 de octubre del 2019, pasó el día anterior, el 17 de octubre, en Ecuador. Exactamente lo mismo. Y después pasó lo mismo en Perú y en Colombia. Esto fue ingenierizado también porque se busca instaurar estas agendas, la Agenda 2030, se busca reducir la población, se busca que hayan hartas opciones sexuales para que la gente no se reproduzca porque tienen que controlar la población, se busca un pueblo sumiso, obediente, y se hizo un experimento social. Después de ese estallido vinieron, como tú dices, estas cosas. Estamos siendo víctimas todos de una guerra mundial contra la humanidad. Oye, amigos, estamos en la hora. Esto ha sido nuestro primer programa, un poco extremo por las noticias tan extremas, pero ya retomaremos nuestros temas más filosóficos y más... Súper extremo. Sí, Solo concluir, Ramón, con que todo esto, tanto lo que ocurre en Medio Oriente, en Ucrania, en el panorama mundial y en Chile, también sufre la infoxicación, que es una intoxicación de sí. información, de mentiras para controlar a las personas. Así que bueno, sin más, vamos a ver si podemos subir este programa en algunas redes, ciertamente en Telegram, no sé si Sí, quepa en no, otros sí lo lados, vamos a subir pero igual. Eso, un gran abrazo a todos. Estamos con las víctimas, estamos con el Dios del cielo. Entendemos que acá hay otra de divinidad que tiene al humano enfrentado desde hace miles de años. Eso, paz para todos y sobre todo estén atentos a las señales. No se dejen guiar por las conclusiones que nos dan las noticias. Saquen sus propias conclusiones. Bien, y nos vemos el próximo miércoles en en nuestro Encuentros en encuentro en Mercurio que Mercurio. vuelven. Nos vamos, chau.